Hola amigos y amigas del SEO, un vídeo más sobre Screaming Frog, crawlers. Y bueno, soy MJ Cachón, estoy aquí para daros una intro que va a tener que ver sobre conceptos web y fundamentos web. Y después de esto entraremos a los fundamentos SEO. Así que paciencia, que ya en breve estamos con la interfaz. Entonces, esta va a ser un poco la temática del vídeo de hoy. Conceptos que creo que todo el mundo necesita conocer y quien ya los conozca necesita quizás repasar para tener claras las bases. Y en este sentido, antes de meternos con la interfaz de Screaming Frog, pues tener más o menos todos el mismo nivel y poder sacarle partido. Así que os voy a compartir un pequeño contenido con el que os voy a ir explicando, todo lo que considero que se debe saber antes de utilizar Screaming Frog. Ya seas SEO, vengas de diseño, vengas de UX o vengas de la rama que vengas. Así que vamos allá. En primer lugar, como todo va a tener un contexto SEO, como es normal, me gusta traer las definiciones porque normalmente podemos extraer muchos matices cuando volvemos a releer las cosas que aparentemente son básicas, ¿vale? Para mí realmente no es que sea básico ir a la definición, sino que, podemos buscar otras perspectivas o ver si nos da alguna pista, ¿no? Porque al final, si hay gente que tiene más experiencia en el mundo del SEO, parece que a lo mejor si hablamos de cosas muy básicas, parece que somos peores SEO, pero en realidad no es así. A mí me gusta mucho volver un poco a las bases de todo, de las cosas, entender muy bien las bases, y en este sentido podemos encontrar matices que quizás habíamos dejado ahí olvidados o, cosas así, ¿no? Creo que me entendéis. Entonces, un poco repasando la definición, os he puesto aquí, digamos, la que aparece en Wikipedia, que, no es un diccionario al uso, ¿no? Pero creo que al final es una cosa colaborativa que hacemos entre todo el mundo y puede ser interesante coger la acepción del SEO desde ahí. Entonces, como veis ahí, el posicionamiento en buscadores, al final, lo que trata es que una página web aparezca lo más arriba posible de los resultados de un buscador. El buscador puede ser Google, puede ser Bing o puede ser cualquier otro. Y por otra parte, hace un poco alusión esta definición a las áreas, ¿no? A las facetas que puede tocar o que puede abarcar el SEO. Por un lado, aspectos técnicos, ¿vale? Que ahí pues quizás estaría toda la parte de servidor, de velocidad de carga y ese tipo de cosas. También podría entrar la parte de rastreo e indexación, pero esto me estoy adelantando y ya lo veremos más a continuación. Y luego está la parte, digamos, de estructura, cómo organizamos nuestra página web, ¿vale? Para que tenga la mejor arquitectura y la mejor organización para luego posicionar en Google. También cómo trabajamos cada una de las páginas web, de las URLs más bien, ¿no? Qué metadatos le podemos añadir a cada una de esas URLs. Y luego fijaros que la definición también hace un apunte sobre los contenidos y usa dos adjetivos como es útil y relevante. Algo que seguramente todos a día de hoy entenderemos un poco el trasfondo de esto, ¿no? Si hacemos contenidos que al final no cubren una necesidad o que no resuelven un problema, pues no serán útiles. Y si hacemos contenidos que no tienen mucho que ver con lo que nosotros ofrecemos, simplemente lo hacemos pues a lo mejor porque se busca mucho, pues tampoco seremos relevantes. O sea, nosotros somos relevantes en nuestro área de expertise, que puede ser nuestros productos, nuestros servicios, donde estemos un poco afincados. Entonces, eso también es una cuestión que hay que tener bastante en cuenta, ¿vale? Así que con la definición, yo he puesto aquí como una especie de diagrama pensando en que el SEO lo podemos entender desde dos puntos de vista, como mínimo, ¿no? Creo que desde muchos, pero a nivel genérico quizás podemos decir quién se quiere posicionar, es decir, quien tiene una web y la quiere poner en Google en buenas posiciones, pues lo que va a tener a su disposición va a ser, en primer lugar, el contenido, es decir, su página web, en la que va a poner sus productos, sus servicios o lo que sea, ese contenido, ¿no? Por otra parte, el objetivo que va a tener esta persona va a ser que la web, con el contenido lo mejor posible redactado y lo más orientado posible a las necesidades de su público objetivo, pues va a intentar que primero se aparezca en el buscador de, en este caso, Google. Yo voy a mencionar Google porque al final
Bueno, hago SEO en España y donde más trabajamos es en Google.es, ¿no? Pero podrá ser el buscador que sea. Dentro del sector en el que estéis, podréis a lo mejor trabajar en la App Store o en cualquier otro buscador tipo Instagram incluso, ¿vale? Así que realmente esto depende un poco del negocio. Entonces tenemos una persona que quiere posicionar, que tiene su página web y su contenido y que quiere aparecer en el buscador. Y en ese buscador es precisamente donde los usuarios y usuarias hacen las búsquedas que les pueden hacer coincidir, ¿no? Pueden hacer match. Digamos que esas personas están, pueden tener un problema, pueden estar buscando información o pueden estar explorando distintas casuísticas y esa es la búsqueda que les puede hacer coincidir, ¿vale? Si el SEO se hace bien sobre esa página. Entonces, esta perspectiva es principalmente sobre la persona que quiere atraer usuarios a su contenido, es decir, el dueño de la web, ¿no? Lo podemos ver al revés, lo podemos ver de manera inversa, que sería como usuarios que queremos cubrir una necesidad de información, de llevar a cabo una acción que puede ser comprar o pedir un presupuesto, o hemos tenido una urgencia en casa y tenemos que buscar servicios de 24 horas, o sea, pueden ser infinitas cosas y nosotros al final podemos acudir al buscador y el problema que tengamos o la necesidad que tengamos, digamos que la traducimos en una palabra que buscamos ahí, ¿vale? Es decir, implícitamente estamos trasladando ese problema a través de una búsqueda, que esa búsqueda puede ser, puede ser explícita o puede ser implícita, ¿vale? Con eso me quería referir a esa diferenciación. Puedo buscar precios de bicicletas de montaña, ¿vale? O puedo buscar simplemente bicicletas de montaña, pero mi intención real es ir a las que son más baratas, ¿vale? Así que realmente ahí es donde tenemos uno de los mayores hándicaps, los SEOs, de identificar ciertas palabras clave que a veces no son lo suficientemente explícitas, pues cómo lo trabajamos, ¿no? Pero estamos en la perspectiva del usuario. Entonces el usuario hará la búsqueda dentro del buscador y se le ofrecerán 10 posibles resultados que a priori deberían cubrir su intención de búsqueda, deberían resarcirle lo que él necesita encontrar, ¿vale? Entonces ahí es un poco la perspectiva del usuario, ¿vale? He puesto con el mejor contenido, pero que el mejor contenido es el que le resuelva lo que está buscando, ¿vale? Tengan más contenido, tengan menos, pero ese va a ser el mejor resultado. Bueno, ¿qué más contexto le podemos dar a nivel SEO a, digamos, este flujo que os he puesto aquí, que es muy sencillito? Pues por una parte, cuando hablamos de contenido, podemos hablar de páginas web, podemos hablar incluso de otros formatos, como pueden ser imágenes, vídeos, PDFs, y bueno, habría más, ¿no? Pero más o menos para que cojáis el punto de que podríamos posicionar distintos formatos y contenidos. Normalmente nos vamos a centrar en páginas web, que es lo que suele englobar la mayor parte de los formatos, ¿vale? Respecto al buscador, es algo que ya os he dicho hace nada, os he hecho un poco de spoiler, pero bueno, buscadores hay muchos, podemos tener Google, Bing y Yandex y otros tantos que son buscadores genéricos, pero es verdad que también hay uno de los buscadores más usados del mundo es YouTube, ¿vale? Que es un buscador de vídeos, entonces ahí también tendríamos opciones de posicionar. Y como digo YouTube, digo Spotify, digo LinkedIn, digo cualquier lugar donde se puede buscar, ¿vale? Entonces aquí toda la gente que lleva 15 años diciendo que el SEO ha muerto, pues sinceramente hasta que la gente no necesite buscar cosas, pues tendremos una profesión aquí para trabajar el posicionamiento en el buscador que exista. Si más adelante por fin explota la búsqueda por voz, pues también será trabajo para este sector el intentar posicionar los resultados con búsqueda de voz, ¿vale? Así que también es una manera de ver de manera amplia que no solamente vivimos de Google, que también hay buscadores que son de aplicaciones, buscadores que son a lo mejor de búsqueda social, ¿no? Como los que he mencionado, y que, bueno, eso de que el SEO muere es complicado, ¿eh? O sea, lo llevan diciendo 10 años, pero es complicado. Y bueno, las personas, que en este caso el enfoque que podemos hacer es que nuestros usuarios, a los que queremos atacar o a los que queremos atraer, pueden ser personas físicas, digamos, individuales,
o pueden ser empresas, ¿vale? Aunque fuesen empresas a quien nos dirigimos, si tenemos un producto, un servicio o nuestra página web está orientada a empresas, tampoco sería un problema, porque al final el mecanismo que tenemos que buscar es quién es el encargado dentro de esa empresa de hacer las contrataciones de proveedores, por ejemplo, o de contratar software, ¿no? Pensando en qué rol tiene que hacer ese tipo de acciones y de tareas, nos tendríamos que tratar de pues, poner en su lugar, empatizar y bueno, identificar un poco, perfilar pues cuáles son los patrones de búsqueda que pueden hacer o en qué tipo de sitios puede estar navegando o visitando, ¿vale? Así que esto nos va a dar pistas no solamente a nivel SEO, sino a nivel ya de marketing digital en global para intentar impactarle con contenidos nuestros en las fuentes que sean apropiadas, ¿no? Pues email marketing o redes sociales o lo que corresponda, ¿vale? Y luego me gusta poner también el tema de los segmentos y de los intereses, porque bueno, aquí ya pues entra el tema de intentar conocer al usuario al que nos dirigimos lo máximo posible e incluso hacer arquetipos de este tipo de usuarios, ¿no? Pues es que yo me oriento a millennials de estas características, ¿no? Pues eso también se puede tener en cuenta en base al producto que queremos posicionar y bueno, pues siempre va a ser mucho más interesante tener esos matices porque nos va a ayudar a enfocar mucho mejor las estrategias que hagamos de marketing, ¿vale? No solamente a nivel SEO. A nivel SEO, al final, mucha información demográfica o social puede ser interesante, pero al final nosotros nos tenemos que centrar en las búsquedas casi siempre. Pero bueno, al final tenemos que estar abiertos a todas las oportunidades que encontremos. Así que os he marcado en amarillo porque página web, Google y personas digamos que es un poco el relato sobre el que me voy a basar todo el tiempo, porque es, digamos, donde más se congregan, digamos, casuísticas, ¿no? O por lo menos en mi experiencia he trabajado mucho más con páginas web en Google España y orientado a consumidor final, no a empresa. A empresa he trabajado cosas, pero es verdad que tiene también su dificultad. Entonces, por simplificar, lo voy a orientar a personas, ¿vale? Al consumidor final. Antes de meternos en envases del SEO, me parece, creo que bastante relevante comentar ciertos conceptos que tienen que ver con, bueno, pues las páginas web en general, ¿no? Conceptos que luego se van a ver en la propia interfaz de Screaming Frog y que por tanto hay que tener muy claros para evitar luego confusiones y bueno, y perder tiempo sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, seguramente conoceréis a esta persona que os pongo aquí, a Tim Berners-Lee, que es básicamente la persona que se le conoce como el padre de la web, ¿no? Como el que inventó la página web. Y básicamente se cree o se le llama así porque inventó 3 tecnologías que, claro, a día de hoy son clave, ¿vale? Son clave. Entonces, por una parte, inventó el HTML, que es como este lenguaje de marcado de hipertexto, que básicamente lo que hace es, pues, antes de que existiese el HTML, pues los documentos al final no tenían un formato, digamos, unificado. Entonces aquí lo que ocurre es que con este lenguaje de marcado se le da un formato a los documentos y, bueno, va a facilitar luego que los contenidos también se puedan enlazar, ¿vale? Esto también se consigue gracias a la segunda tecnología que inventó, que es la conocida como URL, ¿vale? Que básicamente es la ubicación de un recurso. En este caso, pues cualquier contenido que tengamos en nuestra página web, podemos llamarlo fichero, pues ese fichero está ubicado físicamente dentro de un servidor y eso va a generar bueno, que le podamos identificar una URL o una ruta de acceso, ¿vale? Para que los contenidos sean accesibles y para que los contenidos también sean enlazables, ¿vale? El hecho de que exista esta URL no solamente nos permite acceder al contenido, sino que también desde otros HTML vamos a poder enlazar a otras URLs, ¿vale? Así que esto va a fomentar que se generen vínculos y referencias entre los documentos, ¿vale? Que ya sé que he bajado un poco a niveles básicos, pero para mí es muy importante que tengamos claro este tipo de conceptos que luego nos van a hacer falta. Y la última tecnología que nos trajo Tim Berners-Lee es el protocolo HTTP, que en este caso sirve para transmitir documentos de un ordenador a otro. O, como estaréis imaginando, básicamente
el HTML que hemos creado lo podemos poner en internet y que cualquier persona que esté conectada a internet pueda ver esos contenidos, ¿vale? Es decir, lo metemos en un servidor con ese protocolo y básicamente cualquiera va a poder acceder a través de las URLs a nuestro contenido hecho en HTML. Con lo cual, los 3 componentes que os acabo de explicar, pues a día de hoy, como comprenderéis, es algo impensable. Llegar a donde ha llegado Internet, pues no hubiese podido llegar sin esto, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repaso un poco más visual para que todos estemos en la misma línea. Como veis aquí, os pongo un pequeño fragmento de ejemplo de HTML, lo que sería este lenguaje de marcas, y como veis aquí, pues normalmente está compuesto este tipo de ficheros por una apertura de etiqueta HTML, luego tiene un campo que se llama head, que es donde se colocan ciertos etiquetados y metadatos que bueno, son útiles para los navegadores principalmente, y después tenemos el etiquetado body, que es donde normalmente se va a colocar el contenido principal del sitio. Pues yo qué sé, si estamos en un blog, pues en los textos, ¿no? En los artículos y ese tipo de cosas. Os estoy poniendo una versión HTML, quiero decir, simplificada y sencilla. Obviamente, pues luego las páginas tienen muchísimo más código, más HTML. Y no estoy entrando a la versión de HTML, ¿vale? Porque a día de hoy pues ya también hay mucho avance con HTML5, etc. Entonces, bueno, simplemente que quede como algo, bueno, conceptual y de base para entender luego cómo están hechas las páginas web y los posibles problemas que nos puede dar un crawler como Screaming Frog entender este esquema, ¿no? Del HTML. ¿Qué pasa con el tema del HTML? A día de hoy, pues existen muchísimas tecnologías que se usan para hacer páginas web, ¿vale? Aquí os he mezclado tecnologías que están, digamos, front-end, que sería, digamos, en el lado del navegador, y otras que son back-end, que estarían en el lado del servidor, ¿no? Entonces, realmente, la tecnología va a jugar un papel muy importante a la hora de tanto posicionarnos a nivel SEO, ¿vale? Porque puede haber tecnologías a las que el buscador Google le cueste trabajo entender e incluso acceder a los contenidos que están hechos en esa tecnología, o incluso leerlo, el contenido, ¿no? Y por otro lado, también nos puede pasar factura si nosotros somos los dueños de la web y elegimos mal la tecnología, ¿vale? A mí me ha pasado bastantes veces de ciertos proyectos en los que he participado, en los que la tecnología ha sido un lastre porque o se le ha asesorado mal al cliente o le han puesto a lo mejor una tecnología que no necesitaba, ¿no? No necesitaba algo tan sofisticado, sino algo mucho más simple, y al final luego, pues en base a cómo desarrollas la web, el mantenimiento de la web y ese tipo de cosas, pues también acarrea unos gastos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí, digamos, la reflexión que hago a nivel de tecnologías es, bueno, intentar conocer a grandes rasgos cómo funcionan las distintas tecnologías, las que están basadas en JavaScript, etc. Y luego esto lo podemos también unir con el concepto de CMS, ¿no? Con los gestores de contenido modernos que, bueno, seguramente conoceréis WordPress o conoceréis PrestaShop o conoceréis Magento. Estos CMS que están tan extendidos, el resultado final que ve Google es HTML, por lo tanto, en principio, pues no hay mucho de lo que preocuparse, ¿no? A no ser que, bueno, estos CMS tengan algún tipo de desarrollo un poco más a medida o alguna extensión que esté basada en otra tecnología que no sea legible para Google. Pero aquí realmente lo que habría que considerar es que Google pueda entender la tecnología con la que está hecha esa web, ¿no? Y si eres tú el que monta la web, también como conclusión, pues intentar informarte muy bien de las tecnologías que hay en el mercado, y si vas a optar por un CMS, pues optar por un CMS que no sea un Ferrari cuando tú necesitas a lo mejor un Peugeot, ¿no? Entonces, perdón por la metáfora, que no quiero herir a nadie. Y bueno, visto el tema de las tecnologías, pasamos al tema de las URLs, que es otro de las invenciones de Tim Berners-Lee. Y me parece también bastante relevante explicar un poco o diseminar la URL que todos conocemos, ¿no? Que usamos para navegar por internet o para compartirle enlaces a nuestros amigos o lo que sea. Entonces yo aquí os he puesto la URL de, bueno, el blog de Laika en este caso, y bueno, os he puesto ahí un poco los componentes que tiene
la URL. Entonces, en primer lugar tendríamos el protocolo, que básicamente en el ejemplo es HTTPS. Luego tendríamos el host, es decir, donde está alojado la página web, pertenece a este nombre de dominio que es Laikatim. Y luego tendríamos la extensión del dominio, ¿vale? La extensión del dominio, he puesto las siglas GTLD, que sería Top Level Domain, y la G de Generic, ¿vale? O sea, dominio superior genérico, que normalmente suelen ser pues los .com o .org, ese tipo de cosas, y luego en contraposición a este estarían los que son, digamos, o territoriales o locales, ¿no? Le podemos llamar de las dos maneras, que serían los CCTLD, los Country Code Top Level Domain, ¿no? Que sería pues el .es, el .fr, ese tipo de cosas. Entonces, esa sería, digamos, la extensión del dominio. Y por último, donde dice blog, que sería la carpeta. Pensar que al final esto funciona igual que los archivos que tenéis en vuestra carpeta de vuestro ordenador, ¿vale? Si tenéis mis documentos, tenéis ahí guardados documentos, pues esto sería igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí no estamos teniendo en cuenta el nombre del archivo, ¿vale? Es la única diferencia, que esta URL, digamos, es una URL moderna en la que no hay una extensión de archivo, ¿vale? La propia carpeta ya es el archivo, ¿ok? Así que sería un poco la diferencia. Y os he dejado ahí anotado que el protocolo puede ser, además de HTTPS, existen otros protocolos, ¿vale? Por ejemplo, el otro protocolo sería HTTP, o incluso podría ser FTP, o Mail-to, o File, ¿vale? Para que tengáis un poco ejemplos de otros protocolos que podríamos ver en las URLs. Y estos son consejos de Tim Berners-Lee, que me parece bastante simpático sacar esto, porque a nivel SEO siempre se habla de muchas best practices, ¿no? Como siempre un poco orientadas a posicionar en Google y ese tipo de cosas. Y me gusta haber puesto estos 4 puntos porque realmente son consejos que vienen del propio Tim Berners-Lee, que es el inventor de la URL, ¿no? Entonces, a lo que hace alusión o lo que recomienda de cómo debería ser una URL es que la URL no debería ser larga, ¿vale? Porque si no, si es muy larga, no se va a recordar bien o podemos cometer errores a la hora de copiarla. Entonces, son matices que me parecen muy interesantes, pero que en este caso no tienen un impacto SEO directo. Por otra parte, también una cosa muy chula que dice es que las URLs deberían ser atemporales, es decir, que si tú creas el proyecto hoy, las URLs deberían durar para 20 días, para 20 meses, para 20 años, ¿no? Entonces es como, ostras, o sea, no tienen por qué cambiar ni desaparecer, porque eso puede generarte otros problemas añadidos, ¿no? Que esto, pues bueno, me recuerda un poco a las migraciones, ¿no? Cuando hay cambios de dominio y esas cosas. Pero fijaros como la mentalidad o como el concepto, ¿no? Del propio inventor de la URL, no, es que deberían ser siempre las mismas. O sea, si las creas, las debes crear ya pensando en para siempre, ¿no? Y bueno, y luego el concepto amigable es que obviamente, pues si las hacemos que sean entendibles, ¿no? Ya no tanto por meter las keywords o no, sino que sean legibles. Y que sean legibles también hace que sean recordables, ¿no? O sea, el tema de que sean cortas y legibles las hace recordables, porque si metemos muchos parámetros, números, letras, todo mezclado, pues igual la gente luego no recuerda bien la URL, ¿vale? Así que, no sé, a mí estas cosas me parecen guays porque, yo qué sé, al final muchas veces en el SEO pues hay cierta tendencia a repetir un poco las bases, ¿no? Como que se ha dicho en todos los sitios más o menos lo mismo. Y no sé, es como irte a lo más básico a encontrar matices, que es un poco lo que os decía al principio del vídeo, ¿vale? Entonces a mí esto me hace gracia. Y bueno, si hemos hecho una disección de lo que es una URL, aquí también os he puesto lo que es un enlace, ¿no? Que sería, digamos, la etiqueta HTML que nos hace construir un enlace dentro de nuestro contenido HTML. Como veis, se abre la etiqueta A y dentro de la etiqueta A aparece el atributo href, ¿vale? Y ese atributo es el que contiene la URL de destino, es decir, este enlace está puesto en la palabra web de Laika. Como veis ahí, texto visible del enlace. Y luego ya está el cierre de la etiqueta A. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos leyendo la página web
y llegará un momento que dentro del texto pondrá web de Laika. Esa palabra aparecerá en otro color, ¿vale? Porque normalmente se le asigna un estilo diferente a las palabras que están enlazadas. Y entonces cuando cliquemos en esa palabra, pues básicamente llegaremos a la URL que está dentro del atributo href que veis ahí, ¿vale? Entonces esto es tan básico como esto. De todas maneras, tampoco he extendido mucho más con el tema de los enlaces, pero tenéis también, los enlaces también se pueden construir dentro de imágenes, ¿vale? En este caso la diferencia sería que no habría un texto, ¿no? Porque lo que tenemos es la URL de dónde se encuentra la imagen, es decir, la ubicación de la imagen y el enlace al que queremos llevar a los usuarios cuando cliquen en la imagen. Entonces aquí no habría palabra, ¿vale? Lo que se suele poner es un atributo que se le llama el atributo alt, alternativo, ¿no? De texto alternativo. Pero bueno, si queréis, sobre enlazado interno tenemos una guía en el blog de Laika, si lo queréis ver, pero vamos, que tampoco os doy la brasa. Y esto sí que me parece que hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Aquí os pongo 3 tipos de enlace, que básicamente el primero sería el enlace estándar que creo que todos conocemos, que básicamente es cuando dentro del atributo href aparece la URL completa. Como veis ahí pone laikateam.com/estrategia SEO. Eso sería la URL completa, ¿vale? El segundo caso dice enlace relativo. Y aquí lo que le falta es la parte anterior en la que está el protocolo, el host y la extensión de dominio, ¿vale? Entonces, en este caso, ese enlace se llama relativo, cuando está, digamos, omitiendo el resto de la URL. Solamente empieza desde el slash, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos también los enlaces de tipo ancla, que estos enlaces, normalmente, cuando tú estás en una web, en una URL, estos enlaces lo que hacen es moverte entre la misma página, pues en distintas zonas de la página. Pues imaginaros que tenemos un trozo de contenido encima del footer, ¿no? Pues cuando estamos arriba del todo podemos poner un enlace y ese enlace nos va a saltar justo encima del footer, ¿vale? No nos lleva a otra página, simplemente nos lleva a la misma página, pero a otra zona, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco cómo se construye el enlace también para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y bueno, la tercera tecnología que inventó Tim Berners-Lee, que es el protocolo HTTP, y es que he encontrado este dibujo, me ha parecido maravilloso porque es la mejor explicación que se le puede hacer a alguien de cómo funciona el protocolo HTTP y al final, pues, cómo un navegador habla con un servidor, ¿vale? Que esto es como, al final es lo que hacemos todos los días, estamos navegando por páginas web usando un navegador, que puede ser Chrome, puede ser Internet Explorer, puede ser Firefox, puede ser Safari, el que sea, ¿no? Entonces, como veis ahí, la personita está tecleando en su ordenador, usa el navegador y ese navegador, cuando nosotros le añadimos la URL y le damos al Enter, lo que está haciendo es hacer una petición al servidor donde está alojada esa página web. Es decir, esa página web, todo el HTML, las imágenes, el contenido, etcétera, tiene que estar guardado en un sitio, ¿vale? Y ese sitio es el servidor o el hosting, ¿no? Entonces, ese servidor le va a tener que responder al navegador si el contenido que le ha pedido lo puede mostrar o no lo puede mostrar, ¿vale? Lo puede mostrar porque existe o no lo puede mostrar porque no existe, ¿vale? Es decir, solamente va a poder mostrar lo que esté alojado en el servidor. Lo que no esté, pues no lo puede mostrar, vamos, es bastante... O sea, yo siempre pongo el ejemplo de... ¿Qué me pongo hoy? Pues solamente me voy a poder poner lo que tenga en el armario. Si no, o sea, la ropa que no tengo dentro del armario no me la puedo poner, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Solamente se va a poder acceder al contenido que esté alojado en ese servidor. Si no, pues es imposible acceder. Entonces, como veis, se le hace un request, ¿no? Una petición, y el servidor le va a dar una respuesta. Y en esa respuesta es donde se comunican y le va a decir si tiene el contenido o no lo tiene o qué pasa, ¿vale? Y en paralelo, el usuario verá en la pantalla el contenido, ¿vale? Si el contenido existe, lo verá en la pantalla. Si no existe, normalmente lo que suele ocurrir es que aparece un mensaje de error, ¿no? De 404, esta página no existe, o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí tenemos que gestionar dos cosas. Uno, qué mensaje tiene que dar el servidor al navegador cuando se piden determinadas URLs. Y dos, qué le tenemos que mostrar al usuario en cada una de las casuísticas, ¿vale? Son las dos cosas que tendríamos que gestionar, ¿vale? Y entonces aquí me he querido detener precisamente
para hacer énfasis en una cosa que va a estar presente en la herramienta todo el tiempo, en Screaming Frog, ¿vale? Que son los códigos de respuesta o status code, ¿vale? Y os lo he remarcado ahí y aquí os lo extiendo un poquito más, ¿vale? Entonces, estos códigos de respuesta son con los que se van a comunicar el servidor y el navegador y como veis, aquí simplemente os lo he puesto por grupos, ¿vale? He usado esta imagen así tan visual. Normalmente los códigos de respuesta que empiezan, por ejemplo, los que empiezan por 2 suelen ser códigos de respuesta que tienen que ver con que ha salido bien, ¿vale? Es decir, el contenido existía, ¿vale? Normalmente el código por antonomasia, que lo digo mal, es el código 200 OK. Entonces, cada vez que la URL que pide el navegador, el servidor le responde 200 OK, significa que el contenido existe dentro del servidor y que se le muestra al usuario en la pantalla, ¿vale? El 204, que os lo quería destacar ahí, significa que no hay contenido. Es decir, que la página existe, pero que no tiene contenido. Y he querido añadir ahí el 304, que le metemos ahí un poco de Strangis, ¿no? Porque el 304 es un contenido que no ha sido modificado. Es decir, es un 200 OK, pero digamos que la información que le estamos dando a quien pide la página es que ese contenido sigue estando igual que estaba antes, es decir, que no se ha modificado, ¿vale? Es como un 200 OK vitaminado, ¿no? Vamos a decir. Luego tenemos el grupo de los 300 algo, ¿vale? Entonces esos códigos de respuesta, pues normalmente son redirecciones, es decir, el contenido que estaba en una URL en un momento dado, ahora está en otra URL, es decir, lo hemos movido de lugar, ¿vale? Es como esa redirección lo que indica es que si tú intentas entrar, por ejemplo, en una web que ha cambiado de nombre, pues esa redirección te va a llevar a la web nueva o al nombre nuevo, ¿no? Precisamente a mí me ha pasado porque en mi web de mjcachón.com parte de los contenidos que había ahí los hemos migrado a laikateam.com. Pues hay que hacer una redirección no solamente para avisar a Google, sino también para avisar a los usuarios, ¿vale? El símil que puedo poner aquí es: me mudo de casa, me voy a otra casa a vivir y tengo que avisar al que me manda las cartas, a correos, le tengo que avisar, oye, me mandas ahora las cartas aquí a esta otra dirección, no a esta, ¿no? Pues algo similar. Entonces ahí os he puesto, las redirecciones pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Tendríamos las permanentes, las 301 o las 308, y las temporales, las 302 o las 307, ¿vale? Y bueno, luego tenemos el grupo de los 400 algo, que serían las casuísticas en las que hay un error, ¿vale? Es un error de cliente, significa que no es un error de servidor. Es decir, puede ser que, imaginaros, si la página da 404, que es el típico error de not found, ¿no? De que el contenido no lo encontramos en el servidor, pues puede ser porque a lo mejor yo la URL le he tecleado mal, ¿vale? A lo mejor, yo qué sé, laikateam.com/blog y en vez de ponerlo con G, lo he puesto con J, me lo voy a inventar, ¿vale? Pues seguramente esa URL dará 404 error, ¿vale? Tenemos un segundo error, también bastante conocido en el mundo SEO, que es el 410, que se supone que son ya páginas que se eliminan y no van a volver a estar disponibles, ¿vale? Es decir, son páginas que ya no se han eliminado o por lo que sea y ya no van a volver. Y luego tenemos varios códigos que tienen que ver con los permisos, es decir, también podemos hacer que el servidor responda a un código 403 porque no le permitimos entrar a quien nosotros queramos, ¿no? En este caso suele ser hecho para user agents, o sea, para navegadores o para buscadores, ¿no? Pero puede que no tengas permiso para entrar en una URL. Es decir, solamente pueden entrar, imaginaros, desde una IP solamente pueden entrar esas personas. Entonces al resto, pues a lo mejor te puede salir un 403 o un 401, que son códigos de, pues que no tienes permiso, ¿vale? O que no estás autorizado. Y por último, los códigos que tienen que ver con el servidor, que son los que empiezan por 5 y que básicamente son errores de servidor, ¿vale? Normalmente el error 500 pues puede ser que el servidor no puede responder, tiene muchas solicitudes o X cosas y da 500. Y he querido meter el error 503 porque considero que es muy importante en nuestro mundo SEO tener claro ese código de respuesta. Es cuando la página está en mantenimiento, ¿vale?
Y normalmente este código de error es muy útil cuando a lo mejor estamos haciendo una migración precisamente, pues avisar a Google de que la página no va a estar disponible durante un tiempo porque estamos haciendo ese mantenimiento. Y normalmente pues Google sabe entender que ese código, momentáneamente esa página, no la va a, digamos, a castigar rastreándola menos o desindexándola, ¿no? Que este concepto ya lo hablaremos un poquito más, ¿no? Pero bueno, estos serían un poco los códigos de respuesta. Y nada, aquí vamos a cerrar el vídeo. Os dejo dos cosas para investigar que creo que van a ser muy curiosas. Por una parte, la historia de Paul Aulet, bueno, si podéis buscar Mundaneum, ¿vale? Es una historia muy chula, a mí por lo menos para hacer este vídeo pues me encontré con esto y me pareció maravilloso. Y luego aparte, si queréis, también podéis buscar el significado del código de respuesta 418, ¿no? Que es un poco dos cosillas así curiosas para que podáis esperar al siguiente vídeo, que espero no ponerlo muy tarde, pero estoy en ello. Así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo. Nos vemos en el siguiente y ya sabéis, haced lo que queráis. Like, campanita o las cosas que dice la gente que sabe de YouTube, que yo todavía estoy con la L. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.